Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desgranamos los momentos que marcan tendencia y que nos dejan a todos con la boca abierta. Hoy tenemos un tema que ha resonado con muchísimos de ustedes, una historia que nos ha cautivado y que sigue generando conversación. Ander Erzel y Kerem Bürsin, el momento que a todos impactó. Sí, amigos, vamos a sumergirnos en ese instante icónico, en esa chispa que prendió la pantalla y conquistó corazones, no solo en Turquía, sino a nivel mundial. Si eres fan de estas dos estrellas, o simplemente te encanta el drama detrás de las cámaras, este vídeo es para ti. Pero antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito encarecidamente a que pulses ese botón de suscribirse y actives la campanita. Así nunca te perderás ninguno de nuestros análisis y descubrimientos. Porque aquí nos gusta ir al grano, pero también disfrutar del viaje, ¿verdad? Hoy, como bien indica el título, nos centraremos en ese momento específico que marcó un antes y un después para Ander Erzel y Kerem Bürsin. Ese instante que trascendió la ficción y se instaló en la realidad de sus seguidores. ¿De qué momento hablamos? Pues de aquel en el que la química entre estos dos actores, protagonistas de la exitosa serie Sen Kalkam, se hizo tan palpable, tan innegable, que dejó de ser una mera interpretación para convertirse en un fenómeno. Hablamos, por supuesto, de las primeras señales públicas, de esas miradas cómplices, de esos gestos sutiles pero significativos que hicieron que millones de personas alrededor del mundo sintieran mariposas en el estómago. Desde que Sen Kalkam aterrizó en nuestras pantallas, la conexión entre Hande y Kerem fue evidente. Sus personajes Eda y Serkan enamoraron a la audiencia con su química explosiva, pero lo que muchos sentían era que esa magia no se quedaba solo en el set. Las redes sociales explotaron con comentarios y teorías sobre si lo que veíamos era solo actuación o algo más profundo. Y es que, seamos sinceros, la forma en que se miraban, la forma en que interactuaban fuera de cámaras en las entrevistas, en los eventos, en las pocas apariciones públicas que compartían, todo indicaba una conexión especial. Pero hubo un momento, un instante preciso, que se convirtió en el epicentro de todas las miradas. Un momento que muchos definen como el que lo cambió todo. Y ese momento no fue un beso apasionado en pantalla, ni una declaración de amor pública. Fue algo mucho más sutil, pero infinitamente más poderoso, una mirada. Sí, una simple mirada. Pensemos en esa escena, o quizá en una aparición concreta en un evento público, donde ambos coincidieron. La cámara capturó un intercambio de miradas entre Hande y Kerem que pareció durar una eternidad. En esos pocos segundos se transmitió una complicidad, un entendimiento mutuo, una chispa que heló la sangre de los fans y los hizo soñar despiertos. Este momento, que para muchos fue el detonante de su relación o al menos la confirmación de una conexión más allá de la amistad, se viralizó de forma impresionante. Las capturas de pantalla, los vídeos a cámara lenta, los análisis de lenguaje corporal, todo se compartió masivamente. Los fans se volcaron a las redes, creando montajes, escribiendo historias, expresando su alegría y emoción ante lo que percibían como la confirmación de su chip favorito. Y es que cuando una pareja en pantalla tiene una química tan fuerte, la audiencia, especialmente en la era de las redes sociales, se involucra de una manera muy personal. Quieren creer en la magia, quieren que esa conexión se traduzca en la vida real. Y Hande y Kerem, de alguna manera, supieron jugar con esa expectativa. No negaron rotundamente su cercanía, pero tampoco la confirmaron de inmediato. Dejaron que la especulación creciera, alimentada por cada aparición pública conjunta, por cada comentario ambiguo, por cada gesto de apoyo mutuo. Esa estrategia, consciente o inconsciente, solo hizo que el interés por su relación se disparara. El momento que a todos impactó no fue solo la mirada en sí, sino todo lo que vino después, la confirmación tácita, la gradual aceptación pública de su relación, los viajes juntos, las publicaciones en redes que, si bien discretas al principio, dejaban entrever una intimidad creciente. Analicemos un poco más a fondo por qué ese momento tuvo tanto impacto. En primer lugar, la serie Sen Kalkam fue un éxito rotundo. Millones de personas en todo el mundo siguieron la historia de Eda y Serkan, enamorándose de sus personajes y de la química entre Hande y Kerem. La audiencia se invirtió emocionalmente en la pareja. Por lo tanto, ver indicios de que esa química podría ser real fuera de la pantalla era una especie de recompensa para los fans. Era como si su novela favorita estuviera teniendo un epílogo en la vida real. En segundo lugar, Ander Erzel y Kerem Bürsin son dos figuras carismáticas y atractivas. Ambos tienen una base de fans muy sólida y apasionada. Cuando dos personas con este
Nivel de popularidad y encanto parecen estar conectadas de una manera especial, el interés público se dispara. Se convierten en tema de conversación en todas partes, desde foros de fans hasta medios de comunicación. Y en tercer lugar, la forma en que su relación se fue desarrollando, alimentada por esos momentos de impacto, fue magistral. No fue algo forzado o apresurado. Fue una evolución que la audiencia pudo seguir paso a paso. Ese momento que a todos impactó fue como el punto de inflexión, donde la duda se convirtió en certeza para muchos. Fue la señal inequívoca de que algo especial estaba sucediendo. Los fans no solo se quedaron con esa mirada. Empezaron a buscar activamente otras señales. Analizaban las entrevistas en las que hablaban el uno del otro. Recordaban gestos protectores, sonrisas genuinas, comentarios elogiosos. Cada pequeña pista era analizada y celebrada. Se crearon innumerables vídeos de compilación, memes y fanfics que exploraban y celebraban su supuesta relación. La comunidad de fans se volvió increíblemente activa, creando un universo propio en torno a Ande y Kerem. Es importante recordar que aunque la audiencia pueda sentir una conexión muy fuerte con las celebridades, también es vital mantener una perspectiva saludable. El momento que a todos impactó fue interpretado por muchos como la validación de sus deseos y esperanzas. Y eso es parte de la magia de las historias que nos cautivan, ¿verdad? Las historias de amor, tanto ficticias como las que parecen inspirarse en ellas. Si bien no podemos estar dentro de sus vidas privadas, lo que sí podemos observar es la forma en que interactúan en el ámbito público. Y en el caso de Ande y Kerem, esa interacción, especialmente en torno a ese momento crucial, fue lo que encendió la imaginación de miles. La autenticidad, o al menos la percepción de autenticidad, es clave. Y en ese instante para muchos, la autenticidad brilló con fuerza. Podríamos decir que ese momento se convirtió en un punto de referencia para sus seguidores, un hito en la historia de su popularidad y de su vida personal tal como la conocemos públicamente. Fue el instante en que la línea entre la ficción y la realidad se difuminó, creando una narrativa paralela que muchos disfrutaron intensamente. Y esta narrativa, alimentada por la especulación, la admiración y la esperanza, se convirtió en parte integral de la experiencia de ser fan de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ahora, ¿qué pasó después de ese momento? Pues bien, su relación, una vez confirmada de manera más explícita, se convirtió en un tema de gran interés. La forma en que la manejaron con cierta discreción pero sin esconderse del todo, fue admirada por muchos. Sus publicaciones conjuntas, sus apariciones juntos en eventos, sus viajes, todo era seguido con gran atención. Pero es fundamental recordar que al final, son dos personas con sus propias vidas, y la presión mediática y de los fans puede ser abrumadora. El momento que a todos impactó no solo definió una chispa, sino que también sentó las bases para una historia de amor que para muchos, se convirtió en un referente de la cultura pop actual. Una historia que demostró el poder de la conexión en pantalla y cómo esa conexión puede trascender a la vida real, capturando la atención y el corazón de millones de personas. Y reflexionando sobre esto, queridos amigos, nos damos cuenta de la influencia que tienen las celebridades y las historias que protagonizan en nuestras vidas. Nos inspiran, nos entretienen, nos hacen soñar. Y el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un claro ejemplo de ello. Ese momento de impacto, esa mirada, fue solo la punta del iceberg de una conexión que cautivó al mundo. En resumen, hemos viajado a través de ese instante icónico que marcó un antes y un después para Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado la química innegable en pantalla, la especulación de los fans, y cómo una simple mirada pudo desencadenar una ola de emoción y confirmación para millones de seguidores. Este momento no fue solo un instante fugaz, sino un punto de inflexión que solidificó su estatus como una de las parejas más queridas y comentadas en el mundo del entretenimiento. Hemos explorado cómo la popularidad de la serie, el carisma de los actores y la estrategia de comunicación contribuyeron a la magnitud de este evento, y cómo los fans se volcaron a buscar y celebrar cada señal de su conexión. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los momentos más comentados de la farándula. Ha sido un placer desgranar esta historia con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Estuvieron ahí cuando sucedió? ¿Recuerdan ese momento? ¿Qué sintieron al verlo? Dejen sus comentarios aquí abajo, me interesa muchísimo leerlos y saber qué piensan. Su feedback es lo que nos ayuda a seguir creando contenido que les encante.
Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante, informativo y entretenido, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Eso nos motiva un montón. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Ande y Kerem, o simplemente con quienes disfruten de este tipo de contenidos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.